La historia de Dina, la única hija de Jacob mencionada en la Biblia, es una de las narraciones más dramáticas y dolorosas que encontramos en las Escrituras. Su vida, envuelta en un relato de violencia, traición, amor obsesivo y venganza, es un reflejo de los complejos códigos sociales y familiares que imperaban en la época. Esta historia no solo afecta profundamente a Dina y su familia, sino que también tiene consecuencias de gran alcance para la comunidad y los pactos entre diferentes pueblos. Dina, una joven curiosa y exploradora. Dina era hija de Jacob y Lea. Lea fue la primera esposa de Jacob, aunque no por elección. Jacob amaba profundamente a Raquel, la hermana menor de Lea, pero fue engañado por su suegro, Labán, y terminó casándose primero con Lea. A pesar de este comienzo forzado, Lea dio a luz a varios hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. También tuvo a Dina, la única hija que conocemos por su nombre. El contexto familiar de Dina no era fácil. Jacob siempre mostró una clara preferencia por Raquel, la madre de José y Benjamín, lo que generó tensiones entre sus esposas y sus hijos. Es probable que esta preferencia influyera en la vida de Dina, que creció en medio de una compleja red de rivalidades familiares, afectos divididos y, en ocasiones, una sensación de competencia entre sus hermanos. Sin embargo, a pesar de ser la única hija, no hay indicios de que Jacob la protegiera más que a sus hijos varones, lo que podría haber contribuido al trágico giro de los acontecimientos. En la historia de Dina, la primera acción significativa que se menciona es su decisión de salir a ver a las mujeres del país. Este detalle aparentemente inofensivo oculta una situación potencialmente peligrosa. Dina, joven y llena de curiosidad, sale a explorar el mundo que la rodea. Ella estaba viviendo en la tierra de Canaán, donde los hebeos y otros pueblos tenían sus propias costumbres y modos de vida, diferentes de los de la familia de Jacob. Dina no parece ser una persona que se sienta confinada. Ella quería ver cómo vivían otras mujeres, interactuar con personas fuera de su círculo familiar y tal vez aprender más sobre la vida en el entorno en el que su familia estaba establecida. Esta curiosidad natural la llevaría a enfrentarse a una realidad que cambiaría su vida para siempre. El fatídico encuentro con Siquem. Siquem era el hijo de Jame, uno de los líderes más importantes de la región. Como príncipe de los hebeos, Siquem tenía una posición de poder y privilegio, y era conocido en toda la zona. Era un hombre con acceso a lo que quisiera, y cuando vio a Dina, se sintió inmediatamente atraído por ella. Sin embargo, lo que sucedió después fue un acto de violencia impensable. En lugar de cortejarla o buscar un encuentro consensuado, Siquem tomó a Dina por la fuerza y la violó. Este hecho no solo violó la integridad física de Dina, sino que también afectó profundamente su honor y el de su familia. Para las mujeres de la época, la virginidad y el honor eran extremadamente importantes. El honor de una mujer era considerado una extensión del honor de su familia, y cualquier acto que lo comprometiera traía una vergüenza social duradera. Dina, al ser violada, fue despojada de su dignidad en un mundo donde ésta era su principal valor social. Este acto no solo fue una agresión física, sino que la despojó de su lugar en la sociedad de manera irreparable. Lo sorprendente es que, después de este acto de brutalidad, Siquem no simplemente desechó a Dina. En lugar de ello, se apegó a ella. Lo que comenzó como un acto de violencia se transformó en una obsesión para Siquem. A pesar de lo que había hecho, él se enamoró de Dina y deseaba casarse con ella. Aquí se introduce una de las contradicciones más trágicas de esta historia: el mismo hombre que había violado a Dina ahora quería convertirla en su esposa y trataba de ganarse su favor, como si el matrimonio pudiera borrar lo sucedido. Para los ojos modernos, esta situación es tan incomprensible como devastadora. ¿Cómo puede alguien, después de haber cometido una agresión tan cruel, intentar presentarse como un amante sincero?
Pero en la mentalidad de Sikelm, parece que el matrimonio era la solución para restaurar el honor perdido de Dina y poner fin a cualquier conflicto. En su cultura, el matrimonio podía ser visto como una forma de reparar el daño, aunque fuera insuficiente para sanar las heridas profundas que había causado. Las negociaciones y la oferta de matrimonio. Sikelm estaba dispuesto a todo para tener a Dina como su esposa. Fue con su padre, Jame, y le pidió que intercediera ante Jacob para concertar un matrimonio. Jame, que era el jefe de su pueblo, accedió a ayudar a su hijo. Sabía que lo que había sucedido no solo afectaba a Dina y su familia, sino que también tenía implicaciones para la relación entre su pueblo y la familia de Jacob. Una familia poderosa y con muchos hijos varones que podían representar una amenaza. Jame y Sikelm fueron a hablar con Jacob, planteando la propuesta de matrimonio como una solución que beneficiaría a ambas partes. Sikelm estaba dispuesto a pagar una dote considerable para compensar a Jacob y sus hijos por lo que había hecho. Además, Jame ofreció algo más, una alianza entre su pueblo y la familia de Jacob. Sugirió que los dos grupos se unieran, intercambiando mujeres en matrimonio y compartiendo tierras y riquezas. Desde su perspectiva, este acuerdo no solo resolvería el problema inmediato, sino que también traería prosperidad a largo plazo para ambas comunidades. Pero mientras Jame y Sikelm intentaban presentar esto como una solución razonable y beneficiosa, los hijos de Jacob no lo veían de la misma manera. Para ellos, la propuesta de matrimonio no podía borrar la afrenta que había sufrido su hermana. El honor de la familia había sido violado junto con Dina, y aceptar el matrimonio sería como aceptar el deshonor. En este momento, los hermanos de Dina, especialmente Simeón y Leví, comenzaron a gestar un plan. Sabían que no podían aceptar lo que se les ofrecía, pero decidieron ocultar sus verdaderas intenciones. Mostraron una falsa disposición a negociar, pero en realidad estaban tramando una venganza. El engaño de Simeón y Leví. Simeón y Leví, los hermanos de Dina, tomaron la palabra y le dijeron a Jame y a Sikelm que, si querían que el matrimonio se llevara a cabo, había una condición: todos los hombres de su pueblo debían circuncidarse. Esta demanda no solo era inusual, sino extremadamente difícil de aceptar para los hombres de la ciudad. En la tradición de la familia de Jacob, la circuncisión era una señal del pacto con Dios, una práctica sagrada que les distinguía de las demás naciones. Simeón y Leví sabían que pedir esto era una forma de humillar a los hombres de Sikelm y, al mismo tiempo, preparar el terreno para su venganza. Sorprendentemente, Sikelm aceptó. Estaba tan desesperado por casarse con Dina que estaba dispuesto a someterse a cualquier condición, por más dolorosa que fuera. No solo se comprometió él mismo a circuncidarse, sino que convenció a todos los hombres de su ciudad a hacer lo mismo. Les aseguró que este acuerdo traería beneficios económicos y matrimoniales, ya que la familia de Jacob era rica y poderosa, y al unirse con ellos, sus pueblos prosperarían. Así que todos los hombres de la ciudad, desde los más jóvenes hasta los mayores, accedieron a circuncidarse, confiando en que esto traería paz y prosperidad a su comunidad. Lo que no sabían es que este acto los dejaría vulnerables, incapaces de defenderse de lo que vendría después. La masacre de Sikelm. 3 días después de que los hombres de Sikelm se circuncidaron, cuando aún estaban debilitados y en dolor por el procedimiento, Simeón y Leví llevaron a cabo su venganza. Con espadas en mano, entraron en la ciudad y comenzaron a matar a todos los hombres, comenzando por Sikelm y su padre Jame. El dolor físico y la sorpresa hicieron que los hombres no pudieran defenderse. Los hermanos de Dina no mostraron ninguna piedad. Su ira, alimentada por la humillación de su hermana, los llevó a una violencia brutal y total. La masacre fue rápida y sangrienta. No solo mataron a los hombres, sino que también saquearon la ciudad. Se llevaron el ganado, las riquezas y los niños y mujeres como prisioneros.
Lo que comenzó como una agresión personal se transformó en una destrucción completa del pueblo de Siquem. El honor de la familia de Jacob había sido restaurado, pero a un costo altísimo. El odio y el deseo de venganza de Simeón y Leví no solo destruyeron a sus enemigos, sino que también ensombrecieron el futuro de su propia familia. La reacción de Jacob. Cuando Jacob se enteró de lo que sus hijos habían hecho, su reacción no fue de orgullo o satisfacción. En lugar de alegrarse por la venganza, Jacob quedó horrorizado. Sabía que sus hijos habían ido demasiado lejos. La venganza de Simeón y Leví, aunque motivada por el honor y el dolor que sentían por su hermana, había causado una masacre brutal que no solo afectaba a los agresores de Dina, sino a toda una ciudad inocente. Jacob entendía que la masacre traería graves consecuencias para su familia. En la antigüedad, los pactos y acuerdos entre tribus eran cruciales para la supervivencia, y las acciones de sus hijos podían fácilmente desencadenar una represalia de los otros pueblos vecinos. Ahora, la familia de Jacob no solo había ofendido al pueblo de Siquem, sino que se había ganado enemigos entre todos los habitantes de la región. Eran pocos en número comparado con las numerosas tribus cananeas y heveas, lo que hacía a Jacob temer por su propia seguridad y la de su familia. Con voz de desesperación, Jacob reprendió a Simeón y Leví. Les dijo que sus acciones habían turbado su paz y que ahora eran vistos como una amenaza abominable en la tierra de Canaán. Temía que los demás pueblos se unieran para atacarlos y destruirlos por completo. Aunque comprendía el dolor y la indignación de sus hijos, sabía que la masacre era excesiva y peligrosa. Lo que más preocupaba a Jacob no era solo la venganza de otros pueblos, sino que, moralmente, sabía que sus hijos habían cometido una grave injusticia al asesinar a tantos inocentes. Pero Simeón y Leví no se arrepintieron. Ante la reprimenda de su padre, respondieron con una pregunta desafiante: ¿había de tratarse a nuestra hermana como a una ramera? Para ellos, la única forma de lavar el honor de su familia y de su hermana era con sangre. En su visión del mundo, la violación de Dina no podía ser resarcida ni con dinero ni con un matrimonio, solo la muerte de Siquem y la destrucción de su pueblo podían restaurar el equilibrio. Las consecuencias a largo plazo. Aunque el relato bíblico no sigue inmediatamente a Dina después de estos eventos, las implicaciones de lo ocurrido son profundas y duraderas. La masacre en Siquem afectó gravemente la relación de Jacob con sus hijos. Simeón y Leví, en particular, pagaron un alto precio por sus acciones en el futuro. Cuando Jacob, en su lecho de muerte, dio las bendiciones a sus hijos, señaló las consecuencias de su violencia. En lugar de bendecirlos con una herencia especial o un reconocimiento, Jacob los maldijo, diciendo que su furia y crueldad no serían recompensadas. Esto sugiere que Jacob nunca olvidó la masacre y la consideró un acto profundamente problemático. Leví, aunque eventualmente se convirtió en la tribu que heredó el sacerdocio y el servicio en el templo, no recibió una porción territorial como las otras tribus de Israel. En cierto modo, la tribu de Leví fue dispersada entre las demás, cumpliendo la maldición de Jacob de que no recibirían su propia tierra. Simeón, por su parte, fue absorbido por la tribu de Judá y perdió su prominencia entre las tribus de Israel. El silencio en torno a Dina después de estos eventos también es significativo. No sabemos cómo vivió después de ser rescatada por sus hermanos ni cómo procesó el hecho de que su violación desencadenara una masacre. El relato bíblico deja un vacío sobre su destino, lo que añade un elemento de misterio y tristeza a su historia. En cierto modo, Dina desaparece de la narrativa, lo que refleja cómo, en esa época, las mujeres solían ser marginadas y reducidas al olvido, incluso en los momentos más trágicos de sus vidas. Reflexiones sobre el honor, la venganza y la justicia. La historia de Dina, aunque breve en su narración bíblica, abre muchas preguntas sobre la naturaleza de la justicia y el honor en la antigüedad, y también cómo estos conceptos se perciben hoy en día.
En la época en que se desarrollaron estos eventos, el honor de la familia era algo central, y la violación de una hija no solo afectaba a la mujer, sino que traía deshonra a toda la familia. Por esta razón, los hermanos de Dina reaccionaron con tal furia. En su mente, la única forma de restaurar el honor perdido era con violencia extrema. Sin embargo, este tipo de justicia vengativa plantea preguntas difíciles. ¿Era justificada la masacre de toda una ciudad por los actos de uno de sus habitantes? ¿Hasta qué punto es válido recurrir a la violencia en nombre del honor familiar? ¿Qué papel jugaba el consentimiento y la voz de Dina en todo esto? Estas preguntas resuenan más allá de la cultura de la época y siguen siendo relevantes hoy en día, cuando se discuten cuestiones de justicia, reparación y venganza. Simeón y Leví actuaron desde una mezcla de rabia y un sentido profundo de deber hacia su hermana, pero su justicia fue ciega y despiadada. No tomaron en cuenta las vidas de los inocentes en su búsqueda de venganza. Para ellos, la dignidad de su hermana y la reputación de su familia eran lo único que importaba. Sin embargo, en su brutalidad, no solo destruyeron a sus enemigos, sino que también pusieron en peligro a su propia familia y se ganaron la desaprobación de su propio padre. En contraposición, Jacob representa una postura más cautelosa y sabia. Aunque también sentía el dolor de lo que le había sucedido a su hija, sabía que la violencia desmedida solo traería más destrucción. Entendía que la masacre de Siquem no resolvería los problemas de fondo y que, en cambio, pondría a su familia en una posición de mayor vulnerabilidad. Su reproche a Simeón y Leví no era solo por razones pragmáticas, sino también morales. Sabía que la venganza no podía justificar la masacre indiscriminada de inocentes. La historia no contada de Dina. Uno de los aspectos más trágicos de esta historia es el silencio de Dina. En ningún momento del relato se menciona su voz ni su opinión sobre lo que sucedió. Fue víctima de una agresión terrible, pero también fue tratada como un objeto de venganza por sus hermanos y como una pieza de negociación por Siquem y su padre. Dina, como tantas mujeres en la antigüedad, fue atrapada entre las decisiones de los hombres que la rodeaban. Nos preguntamos, ¿cómo se sintió Dina después de haber sido violada y luego rescatada mediante la muerte de todo un pueblo? ¿Sentía gratitud hacia sus hermanos por vengarla, o estaba horrorizada por la violencia que desataron en su nombre? ¿Alguna vez pudo encontrar paz después de estos eventos? El silencio en torno a Dina es un reflejo de cómo muchas mujeres en la historia han sido privadas de su voz. Incluso en una historia que gira en torno a ella, Dina se convierte en un símbolo de la lucha por el honor y la justicia, en lugar de ser una persona con sus propios sentimientos y pensamientos. El relato bíblico, aunque lleno de detalles sobre la acción de los hombres, deja en la sombra la experiencia interna de Dina, lo que nos lleva a especular y lamentar lo que nunca se nos dice. Lecciones de la historia de Dina. La historia de Dina nos deja muchas lecciones y reflexiones. Nos habla de la fragilidad del honor, de la naturaleza destructiva de la venganza y de las consecuencias de la violencia desmedida. Nos recuerda que, aunque el deseo de justicia es algo profundamente humano, la manera en que se busca esa justicia puede traer consecuencias devastadoras para todos los involucrados. También nos hace reflexionar sobre el papel de las mujeres en las narrativas de poder y violencia. Aunque Dina es la víctima central de esta historia, su experiencia es relegada a un segundo plano mientras los hombres a su alrededor toman decisiones que afectan su vida. Su historia es un recordatorio de la importancia de dar voz a quienes han sido silenciados, de escuchar a las víctimas en lugar de simplemente actuar en su nombre. Finalmente, la historia de Dina nos confronta con las preguntas universales de cómo lidiar con la injusticia y el dolor. ¿Es la venganza la única respuesta ante el agravio? ¿Cómo se puede buscar justicia sin caer en el ciclo interminable de violencia? Estas son preguntas que han sido planteadas desde tiempos antiguos y que siguen resonando en la actualidad. La tragedia de Dina
y la brutalidad de la respuesta de sus hermanos nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las injusticias en nuestras propias vidas y cómo buscamos equilibrar el honor, la justicia y la compasión.